Bien, empecemos hoy con el tema, la conducta que el creyente debe evitar. Ya conocemos el tema de la serie, ahora vamos a conocer, entonces conocemos el tema del mensaje de hoy. Así que si usted está tomando apunte, puede escribir allí en su agenda la conducta que el creyente debe evitar. Cierto día estaba leyendo un artículo que escribió Pedro Poivet, y él dice en el artículo lo siguiente. Él dice: los creyentes formamos parte de un cuerpo, la iglesia, que debe manifestar un estilo de vida o una conducta que realmente evidencie de que somos nuevas criaturas. Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos presente. La Iglesia de Gracia y Amor, ellos también escribieron un artículo que leí que me llamó mucho la atención, y dice así: un punto importante en esto de la conducta, Cristo no nos salva porque hacemos o no hacemos ciertas cosas. Cristo nos salva por razón de lo que Él ha hecho. La buena conducta no es para ganar la salvación, sino para agradecer la salvación que recibimos gratis de Cristo por medio de la fe. Luego dice lo siguiente: en todo lo relacionado con nuestra conducta, lo que anhelamos es vivir santamente con todo cuidado para la gloria de Dios, según el Espíritu de Cristo y a la luz de las Escrituras. También este es un artículo importante. Básicamente lo que estos escritores nos están diciendo aquí es que el creyente debe evidenciar una conducta de hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. El creyente debe evidenciar una conducta de hijo de Dios para la gloria de Dios, y evitar una conducta descuidada, no santa y que no glorifica a Dios. Esto es lo que nos están diciendo aquí en estos dos artículos. Ahora la pregunta es: ¿qué conducta debe evitar el creyente como hijo de Dios para la gloria de Dios? Esa es una buena pregunta. Y para ello quiero decirle, para responder a esta pregunta, quisiera que me acompañe, hermanos, al libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 17 al 21. Mire usted lo que nos dice allí la palabra de nuestro Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Qué hermosa esta palabra. Ya Pablo
nos ha dicho al inicio de este capítulo que somos el pueblo de Dios y que debemos andar unidos como el pueblo de Dios. Ya Pablo nos ha dicho eso. Ahora nos va a hablar de la pureza que debemos cultivar como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. La unidad y la pureza son indispensables en el pueblo de Dios. Y de eso entonces Pablo nos va a hablar en estos versículos. Note, hermanos, la palabra que Pablo comienza. Comienza con una palabra interesante. Él dice: esto digo e insisto en el Señor. Pablo se dirige a la iglesia con insistencia. Fíjese usted, con insistencia, invocando la autoridad de Cristo y por supuesto la autoridad de Él como apóstol de Jesucristo. Así entonces condenando la anterior conducta reprochable, no buena, que tenían los efesios o la iglesia cuando antes de tener a Jesucristo. Él se dirige haciendo esto porque es importante. Ya ellos no están más siendo parte de esa vida pasada. Ahora han entrado a ser parte de la familia de Dios y por lo tanto esto tiene que pasar en la vida de ellos. La palabra que Pablo está diciendo allí: no andéis como los gentiles sin Cristo. Esa palabra es interesante, hermanos, porque esa palabra ya ha sido repetida en otros momentos. Lo que Pablo está haciendo aquí, él está reforzando la exhortación que ya hizo en el versículo 1. Si usted mira el versículo 1 de este capítulo 4, mire lo que dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está reforzando aquí, entonces, como dije, la exhortación de este versículo 1, pero también vemos aquí que Pablo se conecta con la exhortación, o lo conecta con la exhortación del capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora el versículo 10, Pablo también, allí está esa conexión. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y luego Pablo lo conecta también con el capítulo 5, versículos 5 y 2. Mire lo que dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora, mire lo que dice el versículo 8 que está allí también: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y finalmente esa conexión termina en el versículo 15, que mire lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En cada expresión, hermanos, Pablo hace referencia a la conducta del individuo. A la conducta del individuo, a su comportamiento personal. Aquí hay una clara señalización, una clara señal que está dirigido
a cada miembro de la iglesia. Pablo está exhortando aquí a no continuar, escucha bien, Pablo está exhortando a no continuar con esa conducta de los gentiles sin Cristo. Dice, no pueden ustedes seguir con esa conducta. Esa era la conducta de ustedes cuando no tenían a Cristo, pero ahora tienen a Cristo y no pueden continuar con esa conducta. Esa conducta está compuesta, hermanos, por una larga lista, pero muy larga lista. Esa lista es, hermanos, parecida a la descripción que Él nos hace de la conducta de los impíos allá en el capítulo 1 de Romanos, versículos 18 al 31, que ustedes pueden leer en casa. No lo vamos a leer aquí, ustedes lo pueden leer allá en su casa, pues pueden anotarlo y con detenimiento lo hace. Tal conducta debe ser evidente, debe ser evitada por los creyentes. Allí en Romanos, Pablo es muy duro describiendo la conducta de los impíos. Ahora bien, al no poder yo profundizar esta mañana en esta larga lista de esa conducta impía, que los creyentes no pueden andar en ella, permíteme entonces hacer énfasis en esta mañana en una parte de esa conducta al cual el creyente debe evitar. Está llamado a evitar. En primer lugar, el creyente debe evitar pensamientos vanos en su mente. Esa es una de las cosas que el creyente debe evitar. En esa larga lista que está allí de la conducta que el creyente debe evitar, esta es una de las cosas que debe evitar. Pensamientos vanos en su mente. Noten lo que dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y si quiere usted puede subrayar allí. Esto pues digo y requiero, subraye, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en qué? Andan en la vanidad de su mente. Puede ver, Pablo dice, quiero, esto digo, esto lo exhorto, para que no anden como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente del cual Pablo hace referencia aquí significa una mente vacía, pero muy vacía, una mente que piensa cosas vanas, que abriga pensamientos vacíos, bajos, pero muy bajos, pensamientos sin valor, pensamientos indignos, sin sentido moral, sin sentido espiritual, pensamientos distorsionados, inadecuados, improductivos, carente de todo sentido. Pablo dice, no, ese es un pensamiento, esa es una mente que piense cosas vanas, y esto no quiero que ustedes piensen de esa manera. Una mente vana, estaríamos diciendo que es una mente inmoral. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Ustedes no deben seguir abrigando en sus mentes lo que antes abrigaban en sus mentes. Y es que ya hemos dicho ¿cómo que una mente vana, una mente que abriga cosas vanas, qué es? Ya lo hemos mencionado. En contraste con esa mente vana, esa mente inmoral,
Pablo en el versículo 23, usted lo puede leer, allí nos habla de una mente renovada, una mente rendida a Cristo, una mente piadosa, una mente que hace lo bueno, que piensa lo bueno, una mente que piensa lo que es digno. Esa es una mente según Romanos 12:2. Y usted también lo puede leer en casa. Es una mente que está en renovación constante. Constantemente está siendo renovada por la obra del Espíritu Santo. Mire, para el apóstol Pablo es un derroche que la mente del creyente se ocupe, escuche bien esto, de lo que no es digno. Es decir, de lo que es contrario a Dios. La mente no puede estar ocupándose de las cosas que son contrarias a Dios. En el libro La mente de Cristo, el autor, en su primer capítulo de este libro, de hecho le recomiendo para que ustedes lo lean, en su primer capítulo, el autor describe 6 características de lo que él llama la mente, una mente semejante a la mente de Cristo. Y él dice que una mente semejante a la mente de Cristo es una mente viva, humilde, sensible, perseverante, pura y pacífica. Dice, una persona que es semejante a Cristo, bueno, tiene estas características, una mente con estas características. Mi estimado hermano, yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿en qué piensa? Cada día, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas tú cada día? ¿Qué piensas de Dios? Cuando tú estás en casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la calle, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Qué piensas tú de tu pareja? ¿Qué piensas tú de tu cónyuge? ¿Qué piensas tú de tu esposo? ¿Qué piensas tú de tu esposa? ¿Qué piensas tú de tus hijos? ¿Qué piensas tú de tu papá, de tu mamá? ¿Qué piensas tú de ellos? ¿Qué piensas de tus hermanos? ¿Qué piensas de tus vecinos? ¿Qué piensas de tu familia cercana? ¿Qué piensas de ellos? ¿Qué piensas del mundo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Yo quiero decirles esta mañana, tengan mucho cuidado con lo que ustedes piensan. Ten mucho cuidado con lo que tú piensas. ¿No estás entendiendo? Tu mente ya no debe ser una mente podrida, llena de lujuria, de lascivia, de inmoralidad, de deseo de venganza, etcétera, etcétera. No. Piensa por un momento lo que piensas cada momento de tu vida. Lo que tú piensas a diario, hay problema si tú lo puedes revelar a alguien. Si lo que tú piensas, si alguien lo viera, si alguien lo supiera, si te avergüenza ese pensamiento, está implicando que tú estás pensando de manera inicua, de manera perversa. Y tienes que saber que Dios sí sabe lo que tú estás pensando. Ten mucho cuidado de lo que tú pienses de la gente. Cuando tú estabas sin Cristo, había cualquier tipo de pensamientos perversos en tu mente. Tú los albergabas, pensamientos lujuriosos, pecaminosos, pensamientos horribles,
Pero ahora debes saber qué es lo que piensas. Debes saber eso. Tú debes pensar, como dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. Que tus pensamientos sean dignos, que tus pensamientos sean amables, que tus pensamientos glorifiquen a Dios, mi hermano. Evita esos pensamientos feos, esos pensamientos horribles, esos pensamientos deshonestos, esos pensamientos mentirosos, esos pensamientos que no convienen al Hijo de Dios. Evita esos pensamientos. Cuando tú estás solo pensando y estás trayendo a tu mente pensamientos, tú piensas que estás solo, pero no estás solo. Dios está allí y Él sabe absolutamente todo lo que tú piensas. Todo, absolutamente todo. Todo. Así que si tú eres de las personas que piensan cosas horribles, feas, y dices, bueno, como nadie me está escuchando mis pensamientos, pero no hay problema, y los tienes ahí, esos pensamientos podridos, tienes que saber que Dios está allí y Él sabe exactamente lo que tú estás pensando. Y si esos pensamientos no glorifican a Dios, tú estás metido en graves problemas, porque estás teniendo una mente vana, una mente vacía, una mente inmoral, una mente corrupta, una mente que no agrada a Dios. Y eso no es digno de un hijo de Dios. Te digo en esta mañana, piensa como hijo de Dios y no como hijo del demonio. Los hijos de Dios pensamos diferente a los impíos hijos del demonio. Pensamos diferente. Que sus pensamientos, escucha bien, que tus pensamientos siempre estén fijos en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Evita los pensamientos del maligno. Tales pensamientos no agradan a Dios. Ahora, yo tengo que decirte que a tu mente van a llegar pensamientos perversos, sí es verdad. A mi mente llegan pensamientos perversos, a mi mente han llegado pensamientos perversos, a mi mente han llegado pensamientos indignos. Si yo le dijera aquí, oye, a mi mente nunca llega un pensamiento perverso, yo le estaría mintiendo a ustedes. Y estaría si tal cosa fuera, pues casi que ustedes estarían con un ángel aquí delante de ustedes. Y eso no es posible. ¿Soy yo humano como ustedes? Claro, soy un hombre pecador al cual Dios sacó de la inmundicia y de la impiedad para ahora por su gracia servirle. Eso es que yo voy a ser bombardeado con pensamientos perversos. Sí, voy a ser bombardeado con ellos. El punto está que yo no los dejo que se críen en mi mente, porque una vez que ellos se posesionan en mi mente, ahora me van a llevar a que dé a luz todo eso que pensé. Y eso es la impiedad. Y yo no puedo dejar que se alberguen en mi mente. Y eso es lo que tiene que pasar. Tú debes cuidarte de los pensamientos perversos. No puedes llegar y decirles, bueno, bienvenidos pensamientos inicuos, bienvenidos pensamientos perversos, bienvenidos pensamientos inmorales. Hagan ustedes una cama, aquí tienen una suite en mi mente, aquí pueden estar. No.
Si ellos llegan a su mente, se albergan en la mente de ustedes y ustedes en su mente como una suite para ellos, ustedes terminan haciendo eso que están pensando. Y eso es terrible. Eso es terrible. Cada vez que llega un pensamiento perverso a tu mente, no debes albergarlo allí. Así como llegó, debe de irse. Así como llegó, escuche bien, debe irse. Debe irse. Mire, todas las cosas que el hombre hace, primero tienen cabida en el pensamiento. Primero tiene cabida en el pensamiento. Y después lo que tuvo cabida allí da a luz, ¿qué? ¿Qué da a luz? Ese hecho. Permítame poner por ejemplo, un ejemplo. Si hay un hombre que trae pensamientos de infidelidad y ese pensamiento lo alberga, termina siendo infiel. Termina siendo infiel. Cualquier pensamiento inocuo que tú traigas a tu mente y lo dejas allí y hace cabida allí, después va a ser muy difícil que tú lo saques. No es que ya tiene cama allí, ya hace parte de ti. Ahora, como resultado, ese pensamiento, perdona la expresión, pare. ¿Y qué va a parir? La impiedad. Entonces Pablo dice, eviten tener pensamientos vanos. Esos pensamientos vanos, esos pensamientos bajos, esos pensamientos sin valor, esos pensamientos indignos, esos pensamientos sin sentido espiritual, esos pensamientos inmorales, esos pensamientos distorsionados, esos pensamientos inicuos, esos pensamientos improductivos. Eviten tener todos esos pensamientos. No los alberguen. Hermanos, esto es parte de lo que Pablo dice. Ahora como creyente no deben evitar. Pero hay algo más que Pablo dice aquí, en segundo lugar. El creyente debe evitar endurecer su corazón a la verdad de Dios. ¿Está entendiendo esto? No solamente el creyente debe evitar pensamientos vanos, sino que el creyente debe evitar endurecer su corazón a la verdad de Dios. Debe evitarlo. Noten lo que dice la palabra de Dios allí en el versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El corazón duro, entenebrecido, que Pablo hace mención aquí, o que Pablo hace referencia aquí en el texto, es como si fuera, hermanos, hecho un callo. Ese corazón endurecido hace mención como si fuera un callo. Es un corazón terco a la verdad de Dios, alejado a lo ideal de Dios, o alejado de lo que Dios ha diseñado para sus escogidos. Ese es ese pensamiento. Un corazón, hermano, un pecado con un corazón endurecido es terrible. Es un corazón, hermanos, alejado de Dios, duro, que no le da cabida. Escucha bien, no le da cabida a la verdad de Dios.
Y al no darle cabida a la verdad de Dios, esa ignorancia de Dios trae como consecuencia un corazón inmoral, un corazón indigno, un corazón que no es sensible a la verdad de Dios. La vida de Dios que el texto menciona allí indica la vida que Dios da. La vida que Dios da. Donde hay vida espiritual, allí hay aceptación a la verdad de Dios. Donde no hay vida espiritual, ahí hay rechazo a la verdad de Dios. Ahí hay no aceptación a la verdad de Dios. Allí hay dureza a la verdad de Dios. Allí hay ignorancia a la verdad de Dios. Y sabe, los impíos son ciegos, sus corazones son duros como una piedra a la verdad de Dios. No obedecen a Dios. No se someten a Dios. Es un corazón terrible, donde no hay vida espiritual. Puedes hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y ese corazón como un callo, como una piedra, endurecido a la verdad de Dios, por una parte entra y por la otra sale. No pasa nada en esa vida. Alguien lo dijo de esta manera: así como la piel se endurece hasta que no es sensible al tacto, también el alma o el corazón se endurece hasta ser insensible a la verdad. Mi estimado hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tan cerca estás a la verdad de Dios? ¿Qué tan cerca estás a la verdad de Dios? ¿Qué tan cerca está tu vida? ¿Qué tan cerca estás tú? ¿Qué tan cerca está tu corazón a la verdad de Dios? Porque hay creyentes que dicen que son, hay personas que dicen que son creyentes, sí, que son creyentes, pero son duros, tercos a la verdad de Dios. No responden a la verdad de Dios. Dios les habla, Dios les dice, y ellos no responden a la verdad de Dios. Eso es lo que dice, es que están lejos de Dios. Eso es lo que dice, que su corazón está lejos de Dios. Eso es lo que dice, que su corazón está lejos de la verdad de Dios. Dios les habla y ellos no respetan, no prestan atención a lo que Dios les dice. Lo que Dios les dice les aburre. Lo que Dios les dice les incomoda. Lo que Dios les dice no le agradan. Una persona que está en esta actitud es una persona que está lejos de Dios. Es una persona que tiene su corazón lejos de la verdad de Dios. Es una persona que tiene que arrepentirse. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿tienes un corazón endurecido a la verdad de Dios? Como dicen los muchachos hoy modernos, lo que Dios te dice te resbala. ¿Te resbala lo que Dios te dice? No le prestas atención y no pasa nada. Escuche bien. Esa es la conducta de una persona sin Dios. Tal conducta es la conducta de un impío. Tal conducta no es la conducta de alguien que tiene una relación con Cristo. Esa no es la conducta de un hijo de Dios. Escuchen, hermanos, ustedes de PBC. Los escogidos de Dios están tan cerca de Dios y su palabra como la vid lo está a los pámpanos. ¿Saben qué es la vid y qué son los pámpanos? Cuando el Señor dijo en Juan 15, habló de la vid y los pámpanos, diciendo que Él es la vid
y que nosotros somos los pámpanos, el Señor está diciendo: yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Y dice que así como la vid no puede dar fruto, así como los pámpanos no pueden dar frutos si no están pegados a la vid, así también, o en otras palabras, así como la rama no puede dar fruto si no está pegado al tronco, así tampoco nosotros podemos dar frutos si no estamos pegados a Cristo. Y llévame a decirlo de esta manera: así como los pámpanos o las ramas no pueden dar frutos si no están pegados a la vid, así tampoco tú podrías obedecer a Dios y a la palabra de Dios si no estás pegado a la vid, que es Cristo. Si tú estás separado de Cristo, tú no puedes responder a la palabra de Cristo. Dios te habla y tú desobedeces. Tú desobedeces si estás alejado de Dios. Pero los escogidos de Dios, Dios les habla y ellos obedecen. Ellos están cerca de Dios. Ellos tienen una relación con Dios, con Cristo. Ellos tienen una vida de intimidad con el Señor. Si tú has creído en Cristo, tú eres obediente a Cristo y su palabra. Esos somos los escogidos. Debemos ser obedientes a Dios y su palabra. Estamos llamados a ser obedientes a Dios y su palabra. Así somos, hermanos, obedientes a Dios y su palabra. Seguramente mucha palabra nos va a costar. Sí, seguramente va a tener que llevarnos a orar mucho. Vamos a tener que aún llorar, diciendo: Señor, ayúdanos a obedecer esto que nos está diciendo. Pero los escogidos de Dios lo hacen. Ellos obedecen, así les cueste. Ellos obedecen, 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 obedecen. Ahora, no me extraña que muchos de ustedes aquí hoy tengan un corazón duro, pero muy duro a la verdad de Dios. Un corazón terco a la verdad de Dios. Un corazón como un callo a la verdad de Dios. Un corazón resistente a la verdad de Dios, que no acepta la verdad de Dios, que la verdad de Dios no haya cabida en su vida. Escúchame bien lo que te voy a decir a ti, que tienes ese corazón duro a la verdad de Dios. Tu conducta es la conducta de un impío. Tu conducta, si tú tienes un corazón duro a la verdad de Dios, esa conducta no es la conducta de un hijo de Dios, no es la conducta de alguien que tiene a Cristo. Tu conducta es la conducta de un impío. Tu conducta es la conducta de un hijo del demonio. Tu conducta es la conducta de alguien que no conoce verdaderamente a Cristo. Y tú tienes que saber una cosa. Escuche bien, tú tienes que saber una cosa. Tienes que saber que Dios te juzgará. Tienes que saber que Dios te juzgará. No con otra palabra distinta a la que has oído. Tienes que saber que Dios te juzgará con la palabra que has tenido por muchos años allí en el tocador, o allí en una mesita, o en cualquier lado donde la tenga. La palabra con que Cristo juzgará al hombre no es una palabra distinta a la que tiene. La palabra con que Cristo juzgará a la humanidad no es una palabra distinta a la que está escrita. No es una palabra distinta a la que está en este libro negro o marrón, ese libro que ustedes tienen y yo tengo. La palabra con que Dios juzgará a la humanidad es esa misma palabra, y tú serás juzgado con esa palabra. Dice claramente que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, y cada uno pagará de acuerdo a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y una de las cosas más terribles que tú puedes hacer
es rechazar a Cristo y su palabra. Es no obedecer la palabra de Cristo. No obedecer a Cristo. No obedecer a la palabra de Cristo. Pasar por alto la palabra de Cristo es lo más terrible que tú puedes hacer. Cada día tú estás labrando tu propia sentencia. Cada día estás labrando tu propia sentencia. Cada día de desobediencia es cada día que estás atesorando juicio para ti mismo. Oh, mi estimado hermano, los corazones duros y terribles, endurecidos, hay un día que sí estarán derretidos ante Cristo, y allí clamarán, y allí van a gemir, pero ya no hay oportunidad. ¿Piensas hoy en lo que Dios piensa hoy en lo que Dios te ha dicho? Piensa hoy en lo que Dios te ha hablado por muchos años. Piensa en lo que Dios te ha hablado, al cual tú estás desobedeciendo. Piensa en todo lo que Dios te ha dicho y tú pasas por alto. Tú tienes tu corazón endurecido a todas esas verdades que Dios te ha dicho. Piensa por un momento. Yo quiero decirte hoy, haz lo que Dios te ha dicho. Si no lo haces, tendrás que dar cuentas a Dios de tu impiedad. Tendrás que dar cuentas a Dios de tu impiedad. Estimados, hemos visto hasta ahora parte de la conducta que debemos evitar. Abrigar en la mente pensamientos vanos. Y algo más. ¿Alguien me puede decir lo tercero? ¿Alguien me puede decir lo tercero? Evitar endurecer su corazón a la verdad de Dios. Hemos visto eso, hermanos. Ahora hay una tercera parte de esa conducta que Pablo nos ha dicho, y es que el creyente debe evitar ser insensible. ¿Entiendes esto? El creyente debe evitar ser insensible espiritualmente. Nota lo que dice Pablo en el versículo 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra insensible que Pablo hace mención aquí indica petrificar o hecho insensible o sinvergüenza o sinvergüenza. La insensibilidad lleva al pecador a pecar sin vergüenza. La insensibilidad lleva al pecador a pecar sin escrúpulo, sin importar nada. Los impíos son apáticos a la verdad espiritual, a la verdad moral. Ellos son depravados, es decir, ellos pecan sin ninguna vergüenza. Por eso la Biblia dice que el impío es depravado, porque él peca y peca y peca sin ninguna vergüenza. Sin escrúpulo alguno hace todo lo que quiere hacer. ¿Puede alguien así llamarse cristiano? ¿Hijo de Dios? Es la insensibilidad espiritual que lleva a los impíos a entregarse a la lascivia y a la impureza. Ellos se entregan a todo esto. Pero ese no debe ser el caso de los creyentes. Escuche bien, ese no es el caso de usted. Eso no debe ser mi caso. Si hemos creído en Cristo, si estamos siguiendo a Cristo, ese no debe ser nuestro caso. La última parte del texto dice que ellos se entregaron a la lascivia. Dios los entregó a la inmundicia.
Dios los entregó al pecado retirándoles su gracia. Dios los entregó, es decir, su mismo pecado se convierte en su propio castigo. En su propio castigo. Dios los entregó, Dios los dejó en su propio deseo, deseos que ellos primeros ya tienen, deseos que ellos primero ya aman, deseos que ellos ya quieren, deseos que ellos se deleitan en ellos. El texto, mire usted, nos habla de avidez, lascivia, para indicar desenfreno, un desenfreno total, insolencia desbordada, capricho disoluto, toda clase de codicia egoísta, impureza, deliberado pecado a toda hora. Estos son personas que se han vuelto insensibles y ellos no caminan conscientes o no son conscientes de cierta manera, se hacen inconscientes de su inmundicia, de su impiedad. La palabra toda clase de impureza expresa la inclinación incansable, insensible y con avaricia hacia la conducta más bajas, lasciva y libertina de los impíos. Y allí no puede estar usted. Ustedes salieron de esa vida, yo estaba en esa vida, todos estábamos allí. Allí no podemos estar nosotros. Amados hermanos, escuche bien, muchos de ustedes no me extraña que se hayan vuelto insensibles, pecan sin ninguna vergüenza, desobedecen a Dios sin ninguna vergüenza, hacen todas las cosas en contra de Dios sin ninguna vergüenza. Escuchen, tenga mucho cuidado, porque no estás desobedeciendo a cualquiera, estás desobedeciendo al Señor. Es terrible que muchos de ustedes se hayan vuelto insensibles a la verdad de Dios, se hayan vuelto sensibles espiritualmente. Mire, es terrible cuando el creyente cae en la insensibilidad espiritual. Es terrible. Maldice, dice palabras feas, horribles, sin ningún escrúpulo, sin ninguna vergüenza. Las dice como si nada. Es una persona que se ha vuelto insensible. El creyente que lleva años en la vida cristiana y dice que es creyente. Y cuando una vez alguien dijo, cuando se le sale el apellido, alguien dijo, cuando se le mete el Chucky. El Chucky lo aprendí aquí. Cuando se le mete el Chucky, no es cuando se le mete el Chucky es el diablo. No es cuando se le mete, ya lo tiene. Ya lo tiene. Eso es una evidencia que lo tiene. Escuche, hay creyentes de años y dicen que son creyentes. Y cuando digamos así, cuando se le sale el apellido, dicen cualquier cantidad de palabras sin ninguna vergüenza. Sin ninguna vergüenza. Hay creyentes que fornica, se embriaga, roba y comete toda clase de inmundicia sin ninguna vergüenza. Ellos se han vuelto insensibles. Hay un abandono completo a la disolución y a la vergüenza.
Y yo quiero decirle a ustedes en esta mañana, la amonestación del apóstol Pablo es abandonar la conducta insensible. Esa bondad es abandonar la insensibilidad. No abandonar el pecado te lleva a la impiedad. Y cada día te vas hundiendo más y más. Y cada día vas siendo más insensible moralmente. Y cada día te conduce eso a ser una persona sin vergüenza. A hacer todo lo que quieres sin sentir ninguna vergüenza. Y sabe, lo más terrible de esto es que los que se han vuelto insensibles a la verdad de Dios hacen todas sus cosas y en un momento de otro dicen: Señor, aquí estoy, Señor, te amo, Señor, yo te quiero mucho, Señor. Oh, Señor, cuánto te quiero, Señor. Lo que no sabe es que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre ella. Ustedes, hermanos y hermanas, tengan cuidado cómo andan. Tengan cuidado de su comportamiento, hermanos. No sean insensibles a la verdad de Dios. No lo sean. Escuchen bien. Es hora de obedecer a Dios. Es hora de obedecer a Dios. Piensa por un momento. Piensa por un momento, hermano, todo lo que Dios te ha dicho. Piensa por un momento, hermana, todo lo que Dios te ha dicho en todo este tiempo de tu cristianismo, en todo este tiempo de venir a la iglesia. Yo no sé cuánto hace que tú has conocido al Señor. Muchos de ustedes llevan tal vez 40 años, 50 años, 30 años, 20 años, 15 años. Muchos de ustedes, una vez un creyente me dijo: no, yo le pregunté: ¿desde cuándo eres creyente? No, desde niño, desde que nací. Desde que nací. Y yo le dije: desde que naciste no eras creyente. En el vientre no eras creyente. Y cuando naciste no eras creyente. Que te llevaron a la iglesia es otra cosa. Tuviste que tener tu propia conversión, tu propio encuentro con Cristo para poder decir que eres creyente. Si no, abrazaste una religión, la religión de tus padres. ¿Te gustó esa religión de tus padres? Pero eso no te hace creyente. Puedes durar toda la vida abrazando una religión que te gusta. De pronto te gustó ser bautista, pero nada va a pasar. Mi hija, ella ha crecido en el hogar de un pastor. Mis hijas, mis hijas. Que no me escuche Daniela. Ellas han nacido en un hogar cristiano, han nacido en la casa de un pastor, pero ellas no son creyentes a menos que con la predicación de la palabra que yo haga todo constantemente, ellas crean en Cristo y sean salvas. De lo contrario, yo las puedo llevar todos los días el domingo a la iglesia. Y si ellas no creen en Cristo, ellas se van al infierno. Ellas se van al infierno. Por eso yo les predico a ellas, a las más grandes yo les predico. Y les predico de Cristo, y les predico del infierno, y les predico de todo. Ella tiene que conocer. Y yo ya le he dicho, si no crees en Cristo, los que no creen en Cristo se van al infierno. Yo no le voy a decir: mi hijita, es que ahora estás conmigo en la iglesia y eres también una hija de Dios. Tienes que creer en Cristo. Eres una hija de Dios al creer en Cristo, al seguir a Cristo. Al seguir a Cristo. Escuchen ustedes, hermanos. Ir solamente a la iglesia no alcanza para la salvación. Tú tienes que creer en Cristo.
y obedecer a Cristo. Y piensa por un momento todo lo que Cristo te ha dicho vez tras vez en todos estos tantísimos años que vienes asistiendo a la iglesia, en todos estos tantísimos años que llevas de ser bautista. Y ustedes, hermanos, los que son nuevos, todos ustedes como pueblo de Dios, el Señor nos ha hecho un pueblo, nos ha hecho una familia. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que obedecer al Señor. Amén. Obedezcamos al Señor. Tú que has creído, obedezcamos al Señor. Y si tú no has creído de verdad, yo te digo hoy, cree en Cristo y obedece a Cristo. Amén. Permíteme terminar, hermanos, diciendo que entre la conducta que Pablo nos ha mencionado, al no ver todo esa lista, al considerar esta poca parte, porque hemos considerado 3 de esa lista, hemos hablado que el creyente debe evitar una mente vana, un corazón duro y abandonar la insensibilidad espiritual. Hemos considerado esos días de hoy. Yo les invito a ustedes, hermanos, a considerar lo que Dios les ha dicho esta mañana. Les invito a considerar lo que Dios les ha dicho esta mañana. No descuiden, no echen por las bordas lo que Dios les ha hablado esta mañana. Yo quiero terminar con una palabra del doctor Charles Spurgeon. Y mire lo que él dice. Mire lo que él dice. Por favor, recuerden esto. Dice él, podría no elegir ningún ejemplo, pero cada uno está obligado a copiar al Señor Jesucristo. Estamos obligados a obedecer a Cristo. Claro, esto es si hemos creído. Si tú no has creído, tú ni estás obligado, ni podrás hacerlo, ni quieres hacerlo. Tú ni quieres ni puedes hacerlo. No quieres obedecer a Cristo y no puedes obedecer a Cristo. Solo hay una opción para ti: creer en Cristo. Amén. Creer en Cristo. Vamos a orar, hermano. Vamos a terminar orando. Y quiero que ustedes allí en su oración puedan decirle al Señor: Señor, ayúdanos a no tener una mente vana, a no tener un corazón endurecido a la verdad tuya, a no ser insensible espiritualmente. Allí donde estás orando, allí donde vas a orar, implora eso al Señor. El Señor te estará ayudando, hermano, si tú has creído en Cristo. Y si no has creído, debes creer en Cristo. Y también vamos a orar por la ofrenda y los diezmos. Señor,